Las transformaciones demográficas han sido una constante a lo largo del siglo XX. Las migraciones a las ciudades o a los sectores industriales en busca de trabajos más estables y mejores salarios es un proceso que viene dándose desde la Revolución Industrial en Inglaterra. Es una constante histórica el movimiento desde el campo hacia la ciudad, porque ésta constituye un foco de atracción debido a las oportunidades que ofrece y a su más completa dotación de servicios. Esto no solo generó el crecimiento de las ciudades, sino que también la movilidad social de los sectores pobres. En la actualidad, en el inicio del siglo XXI, estamos delante de la ciudad contemporánea, caracterizada por profundas mudanzas en el comportamiento humano, en la estructura económica mundial y por las políticas marcadas por el fenómeno de la globalización. El nombre, María Isabel Valenzuela Faúndez. Yo nací en Chimbarongo y viví muchos años en la calle San José 71, hasta los 19 años. Ahí me casé y me fui a vivir a Diputada Las Condes con mi esposo. ¿En qué año nació usted? Nací el 12 de febrero del 43. ¿Y qué edad tiene actualmente? 74. ¿Y de las personas que componían su grupo familiar en Chimbarongo, cuántos eran? Éramos 10, 8 hermanos y el papá y la mamá. ¿Y qué es lo que más recuerda de lo que vivió en Chimbarongo? Chimbarongo, era muy pobre Chimbarongo, un pueblo chico, no muchos habitantes y pues se pasaba muy mal porque en los trabajos pagaban muy poco y ahora es diferente, porque cuando he viajado a Chimbarongo he encontrado todo más grande, más poblado, más poblaciones. Y está todo muy bonito, muy limpio hasta ahora, porque ahora hay pavimento, hay vereda, que antes cuando yo nací no había nada de eso. ¿De qué material era la calle, por ejemplo? ¿Y la casa? La casa es de adobe, pero la calle era solamente tierra, no había vereda, no había pavimento, nada. Ahora está todo empavimentado. ¿Y en su familia quiénes trabajaban y en qué cosas más o menos? Mi papá era practicante del hospital de Chimbarongo. Mi mamita no trabajó nunca, por cuidarnos a todos nuestros hermanos no trabajó, solamente mi papá. Después crecieron mis hermanos mayores y trabajaban en taller mecánico. ¿Y usted trabajó en Chimbarongo? No, nunca trabajé en Chimbarongo. ¿Y siempre se mantuvo en Chimbarongo o Sí. se hacía traslado a otra ciudad, en pueblo? No, solamente en Chimbarongo, que era pueblo chico. Ya. ¿Y en su traslado a la mina, en qué año fue y por qué razones? Fue en mayo del 62. Me fui cuando yo me casé el 24 de febrero del 62 y me fui en mayo del mismo año a vivir a Diputada Las Condes. ¿Esa fue la razón por la que se fue? Por la que salí. Pero ¿por qué la mina y no en otro lugar? Porque mi esposo trabajaba ahí de antes que me casara con él. ¿Y hasta cuándo mantuvo su residencia en la mina? Yo hasta el 71, 1971. De ahí me vine a Santiago. De ahí tuvimos un año arrendando para poder encontrar dónde comprar. Y de ahí que estoy ya hace 41 años que vivo en esta casa. ¿Y allá en la mina dónde llegaron a vivir cuando llegaron allá? En una pieza, pero después nos dieron casa en la minera. ¿Y por qué razón le dieron casa? Porque él trabajaba por turno y a todas las familias que habían matrimonio les daban casa. Y a los solteros vivían en departamentos que eran para puros solteros. ¿Y en su estancia en la mina cuando llegó fueron muchas las familias que se trasladaron allá o eran como periódicamente? No, vivíamos muchos años hasta que los niños empezaban a estudiar, porque allá había hasta sexto año, de primero a sexto, y después uno tenía que salir de allá para poder que siguieran estudiando nuestros hijos. Y en su estancia, en los primeros momentos al llegar, ¿cuáles eran sus complicaciones? Complicación era la nieve, porque no estaba acostumbrada a la nieve y eso es lo más difícil en el invierno. En su casa, donde vivía, ¿cómo era? ¿Y quiénes vivían en ella, su familia? Vivía yo primero, o sea, no el puro primero. Vivía mi esposo y yo en una casa. Después llegó la primera hija, que tuve 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Pero viví hasta cuando la mayor cursó sexto año. De ahí yo me vine a Santiago para que siguiera estudiando.
Y en el tema de los alimentos, ¿cómo lo hacían para Los comprar? Los alimentos siempre había una pulpería que uno compraba de todo, tenían de todo. Lo único, la verdura era más que una vez a la semana encargábamos a Santiago para que nos llegara la verdura. Pero lo demás no nos faltaba nada para que la compañía se preocupara por los que vivíamos allá. Los servicios básicos como el agua, Sí. todo eso. El acceso a los servicios era difícil, se lo tenían todo, debían trasladarse a otro lugar. No nos trasladaba a ningún lugar porque ahí había de todo, panadería, enfermería, había de todo de urgencia. ¿Y eso quién se lo proporcionaba? ¿Era La de la empresa. mina? Era de la mina. Mm. ¿La casa de qué material era? ¿Dónde Era de vivían? piedra. ¿Y caminos habían? No habían. Primero había el camino solamente para entrar y seguir a la mina. Y había un camino hacia abajo que daba al retén. Lo demás era pura subida al cerro. Y si bien su residencia se encontraba en la mina, ¿su vida siempre se desarrolló en ella o realizaba traslado a otros lugares? No, a ningún otro lugar, sino que cuando veníamos a comprar a Santiago y de ahí nos devolvíamos, regresábamos a Pérez Caldera. ¿Y esos viajes eran por el día o Por el se día quedaban? solamente. Ya. Y cuando salíamos más era cuando estaba mi esposo con vacaciones. Y dada como la ubicación de la mina, ¿tenían dificultades de acceso o comunicación con otros lugares? Puesto que se encontraba en los cerros. No había comunicación con nadie ahí, solamente la gente que vivíamos ahí y el colegio y Entonces, según lo que nos contó, usted aún vivía en la mina cuando fue el golpe militar del 11 de septiembre. sí. ¿Cómo y dónde lo vivió los hechos que ocurrieron en esa fecha? yo esa fecha yo bajé a Santiago para comprar cosas para mis hijos, pero me pilló aquí en Santiago el golpe de estado. Pero yo regresé a finales de septiembre a donde yo vivía, pero no tuve ningún problema porque estábamos en una parte que era solamente los que vivíamos ahí y los que trabajaban, nada más. En la actualidad usted se mantiene viviendo en la comuna de San Ramón en Santiago. Sí. ¿Cuáles fueron las razones para dejar la mina y su posterior traslado a esta comuna? Yo por lo más que me trasladé para acá porque por mis hijos, para que siguieran estudiando y hasta que compré donde vivo, que ya llevo 41 años viviendo aquí, para poder que ellos siguieran estudiando. Entonces usted se trasladó con toda la familia. Todas las familias. ¿Y en qué trabajaban aquí ya en Santiago instalados? ¿O siguieron trabajando en la mina su No, esposo? mi esposo trabajó hasta el 78 y de ahí nos vinimos él puso el negocio en la feria. ¿Y durante su traslado de la mina a Santiago fue la única familia o fueron varias? No, familias? en el 80 teníamos que dejar todos los que vivíamos allá porque la empresa iba a cambiar de lugar. O sea, todos fueron desalojos. Por así Sí. Los dieron hasta el 80 para trasladarlo a donde teníamos que irnos. Y al momento de llegar a San Ramón, ¿qué recuerdos posee del lugar, de la residencia y su entorno? ¿Aquí en Santiago? Sí, acá en San Ramón donde está viviendo. No, aquí en Santiago, como le digo, arrendamos casi el año para encontrar una casa donde a nosotros nos gustaba, que fuera grande los sitios y fueran individual. Pero no he tenido nunca ni un problema en mi vecindad, sea aquí o a donde arrendaba. ¿Y qué ha cambiado a lo largo de los años? Mucho ha cambiado, porque aquí yo llegué, por lo menos no había pavimento en la calle, había solamente vereda. Y ahora no, porque ahora está todo pavimentado, todo bien, tenemos el metro cerca, no hay problema. ¿Ha ido creciendo la ciudad y cambiando aquí a lo largo de los años que ha estado? Claro, porque el Américo Vespucio antes no era así. Era un parque solamente, no había metro, no había nada, era un parque. Había un canal que se veía para el Américo Vespucio que nosotros cuando llegamos aquí. Ya después cambió, pasó a parque y se arregló todo eso. Y de los 3 lugares en los que ha vivido a lo largo de su vida, ¿qué es lo que más recuerda de cada uno y lo que más extraña en su forma de vivir? Lo más que extraño es la empresa, la compañía, porque nosotros no pagábamos luz, ni agua, ni gas, ni nada. Solamente vivíamos allá y no pagábamos arriendo nada. O sea, al llegar a Santiago Tuvimos esa nueva etapa que tuvimos que estar preocupados del arriendo de la casa, de la luz, del agua, todo eso. En la actualidad usted realiza viajes constantes y también se mantiene informado de los lugares en los que vivió. ¿Ha podido evidenciar cambios a lo largo de los años en la composición de la población y en cómo es el espacio? ¿En Sí, Ciembarongo y en la mina? No, en la mina no tengo ni una comparación porque nunca más he regresado, pero todavía están.